¿Sabías que existen regiones en el mundo donde las personas viven más años y tienen mayor calidad de vida? ¿Sabes cuáles son estas regiones? ¿Tienes claro los 9 hábitos que estas personas desarrollan para tener mayor longevidad, tener mayores vínculos familiares y poder tener una calidad de vida mucho más óptima? Pues yo te lo cuento en este momento. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, especialista en atención y gestión del estrés, y en este momento vamos a desarrollar unos muy buenos elementos para que lo puedas aplicar en tu vida, con tu familia, en la cotidianidad de la vida familiar, de la vida laboral y de la vida social. Empiezo contándoles que quien habló por primera vez de esto se llama Dan Bowter, escritor del libro bestseller El secreto de las zonas azules. Y la gente preguntará, ¿y qué son, Juan Camilo, las zonas azules? Lo pudo determinar él junto con un equipo interdisciplinario donde habían psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, habían médicos, habían personal de distintas capacidades y a su vez de distintas competencias. Y pudieron determinar que habían varias regiones en el mundo donde las personas tenían mayor calidad de vida. E incluso pudo determinar varias correlaciones observando qué comían, cómo y de qué manera funcionaban en su cotidianidad y cómo y de qué manera actuaban en relación a su trabajo, a la vida laboral y a todos los contextos. Por tanto, pudo nombrar a estas zonas como zonas azules, zonas de mayor longevidad. Pues resulta que estas zonas yo se las voy a contar en este momento, porque es necesario que ustedes puedan incluso saber y profundizar mucho más sobre este tema. Pues les cuento que una primera zona que puedo descubrir es Loma Linda en California. Esa es la primera zona. Pudo detectar particularidades allá. Primera, Loma Linda en California. La segunda, Okinawa, Japón. La tercera, Ícara, Grecia. La cuarta, la península de Nicoya en Costa Rica. Y la quinta es varias ciudades italianas. ¿Qué se puso a observar? Se puso a determinar, incluso el libro es muy interesante porque tiene recetas, tiene relatos de la cotidianidad, y se puso a observar que así existieran en distintos continentes, en distintos lugares, estas personas así no se conocieran, nunca tuvieran la posibilidad de interactuar, su alimentación, su manera de vivir era una forma de prolongar su existencia. Y por tanto, pudo observar que en estos 5 lugares del planeta compartían 9 hábitos. Y no son hábitos que vayan a ser demasiado complejos. Son hábitos que usted y yo podemos desarrollar, pero que no sabemos del potencial que existen. Y por tanto, en este momento te voy a contar de esos 9 hábitos, uno por uno, qué incidencia en la vida de los seres humanos tiene para que lo puedas practicar. Si en algún momento te has preguntado y en algún momento has dicho, qué bueno vivir más y vivir más con mayor calidad de vida para poder hacer esto, disfrutar de esto otro, pues no te pierdas estos 9 elementos y cuando los vas escribiendo puedes ir subrayando cuáles estás haciendo y cuáles no para poder forjar tu propósito y propósito en relación a poderlo desarrollar. Así que nos fuimos con los 9 elementos, 9 hábitos de la vida cotidiana de las personas más longevas del mundo. Resulta que voy a arrancar con el primero. ¿Cómo le parece que el primero tiene que ver con el desarrollo de actividades cotidianas utilizando únicamente el recurso a nivel del cuerpo, gastando la energía corporal? Quiere decir que estas personas lo primero que hacían es hacer desplazamientos de manera natural, utilizando exclusivamente la caminata o montando en bicicleta. Veían que estas personas
caminando o montando en bicicleta, ejercitaban, vivían como tal a su propio ritmo. Por esto esta actividad intensa y regular a nivel físico les facilitaba el poder quemar calorías. Entonces decían, necesito ir a la tienda, entonces tomaban su bicicleta. Necesito ir al centro, se iban caminando. Y a medida que iban caminando y montando en bicicleta, pensaban, tramitaban, y desde el punto de vista psicológico, no lo menciona el libro, pero te cuento, segregan endorfina, tienen la posibilidad de segregar serotonina mientras que van haciendo actividad física. Mucha gente, esa es la primera, pero mucha gente dirá, o sea que es ir a la tienda, al supermercado, ir al banco, ir al centro, ir al trabajo, caminando, montando en bicicleta. Sí, pero hay otro segundo dato, no basta con eso. ¿Cómo les parece que en el segundo dato, que es el segundo hábito, resulta que también hacían actividad física? Y esa actividad física era una actividad física aeróbica, es decir, una actividad en donde tenían la posibilidad, fuera de esa actividad como tal, incluso practicar, por ejemplo, béisbol, boxeo, fútbol, incluso esas actividades de manera regular y en grupo. Eso es un dato muy interesante. En grupo se reunían los martes a jugar fútbol, se reunían los jueves a, por ejemplo, hacer carreras de atletismo, se reunían a hacer aeróbicos, se reunían. Estas personas se reúnen, son mucho de comunidad y hay que tenerlo muy en cuenta porque vivir en comunidad suma años. Ahorita lo vamos a observar. Entonces, primer dato, tenían la posibilidad de hacer actividad física con las tareas cotidianas. 2, también hacían actividad aeróbica, es decir, juegos, deportes y la mayoría de ellos en grupo. Tercer dato, ¿cómo les parece que el tercer dato es un dato que para mí es muy interesante? Porque resulta que estas personas tienen algo que los japoneses titularon como Ikigai. Acuérdense que Okinawa es una de estas zonas azules. Entonces, la palabra Ikigai, que muchos de ustedes dirán, ¿y qué es eso? Tiene que ver con el propósito de vida, la razón de ser. Lo que hace que un ser humano pueda vivir más y que tenga mayor calidad de vida, tiene que ver mucho con su propósito de vida. Y cuando usted piensa en su propósito de vida, es más que ganar dinero, claro, porque ellos lo tienen claro, es incluso ser por encima del tener. O sea, cuando tiene la posibilidad de poder conectarse al propósito de vida, yo a veces le pregunto a la gente y le digo, venga, si usted en este momento perdiera a sus hijos, perdiera a su papá y su mamá, perdiera su trabajo, perdiera a su pareja, ¿usted a qué se aferraría para seguir adelante? Por eso estas personas tienen mucha conexión con el propósito de vida. Y ese propósito de vida tiene que ver con lo que se levantan en la cotidianidad. Yo me levanto a servir, yo me levanto a enseñar, yo me levanto a poder impactar positivamente al otro, a generar sonrisas en las demás personas, a poder aportar, a que la gente sea más feliz, a que la gente tenga mayor bienestar o incluso con uno mismo, a poderme superar en la vida, a poder tener mayor aprendizajes, propósito claro. Ese es el tercer dato fundamental dentro de estos hábitos de las personas que viven más en el planeta. Adicionalmente, cuando ya está clarísimo como tal el Ikigai, la razón de ser, aquello que amo, para aquello que soy bueno, la disposición que tengo frente a la vida, aparece un cuarto dato y es específico. Mire pues este asunto tan interesante, reducción del estrés. La reducción del estrés cumple una función fundamental como cuarto hábito porque las personas que gestionan su estrés facilitan vivir más. Recordarán en capítulos anteriores dentro de este mismo canal que hemos hablado del estrés. Se suben los niveles de cortisol, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina empiezan a generar una cosa que se llama carga alostática. ¿Y qué es carga alostática? Te lo recuerdo. Es el impacto negativo que produce el estrés en el organismo, a nivel físico o a nivel psicológico. Entonces aparecen trastornos del estado de ánimo como depresión o ansiedad, aparece hipertensión, diabetes, aparece un montón de afectaciones a nivel del cuerpo. ¿Qué es esto de interés? Que cuando usted reduce los niveles de estrés, entonces la gente dice, ¿y cómo se reducen? Mire lo que estamos hablando en los 3 primeros elementos.
propios para poder reducir niveles de estrés. Estas personas habitualmente hablan con otros de lo que les está sucediendo, escriben de lo que les está pasando y por tanto, junto a los 3 hábitos anteriores, reducen niveles de estrés. Tenemos los primeros 4, vamos en la mitad. Sigo contándoles de qué se trata específicamente, cómo y de qué manera podemos precisamente seguir aumentando longevidad. Porque él incluso en el libro plantea y dice, vea, cuando usted tiene un ikigai claro, cuando usted hace reducción del estrés, está ganando entre 7 y 8 años que podría ser de diferencia a comparación de aquel que no lo hace. Iba a vivir 90, ya puede vivir 98. Iba a vivir 80, ya puede vivir 88. Ahí está. Me voy con el quinto. Y esto es titulado por los japoneses como el Hara Hachibu. Mira que era el quinto. Si lo está escribiendo se llama Hara Hachibu. ¿Y qué es el Hara Hachibu? Traducción, comer hasta el 80% de la capacidad. Cuando usted come hasta el 80% de la capacidad, usted está comiendo, sabe que puede con más, tiene bodega para el otro, pero es capaz de poder frenar y decir, no, estoy satisfecho. Las personas que son capaces de poder parar cuando incluso saben que podrían comer más son personas de mayor dominio mental y por tanto mayores segregadores de serotonina, hormona del bienestar, de la felicidad. Por eso cuando usted es capaz de frenar, así llegue por ahí, comámonos un postrecito entre los dos para compartir la culpa, hágale, uno al año no hace daño, uno se muere y nada se lleva, el que guarda comida guarda pesar. Eso, básicamente, frenarlo facilita el poder alargar la vida. Entonces llevamos 5, me voy para el 6º justo en este momento. Cuando usted observa que puede implementar el Hara Hachibu, ¿qué es Hara Hachibu? Acuérdese, comer hasta el 80% de la capacidad. Y me voy en este justo momento para el 6º, priorizar una dieta rica en frutas, verduras y legumbres. Carne, el pescado y los lácteos pueden ser consumidos, pero en estas regiones lo consumen en menores cantidades. La dieta mediterránea, basada mucho en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, en donde el pescado es predominante, es decir, que las carnes blancas, en vez de las rojas, que es por ejemplo res, cerdo, le facilitan a los seres humanos tener mejores condiciones a nivel físico para poder prolongar su existencia. El siguiente, consumo de alcohol, 7º, moderado. Una copa de vino, una cerveza, máximo 2. Las personas en estas regiones tienen una particularidad, no hay embriaguez. Se toma 1, 2 para el calor, para compartir, pero no hay embriaguez. 8º, participan en grupos sociales. Facilitan precisamente promover hábitos de vida saludables. Adicionalmente, participan en comunidades religiosas. Ya saben que cuando ustedes básicamente tienen grupos en donde promueven hábitos de vida saludable, como les decía ahorita, grupos en donde salen a caminar, grupos donde salen a montar en bicicleta, grupos donde salen a practicar fútbol, grupos donde salen a practicar nado, grupos donde eso aumenta los niveles de vida. Participar en grupos religiosos, en comunidades religiosas independientes, porque aquí veíamos adventistas, veíamos budistas en distintas religiones. Básicamente no importa la religión. Dedicarle a la espiritualidad 2 horas en la semana aumenta la longevidad, comprobado a nivel científico. Y el último tiene que ver con estar cerca de las familias, poder tener contactos y redes familiares, y muy a lo colombiano, juntos pero no revueltos. Es decir, comparto con los demás, pero a su vez no me desbordo, no es lo único que hago. Tengo vínculos, sé cómo está el tío, la tía, genero encuentros, tengo la posibilidad de poder estar con los demás, construyo, mantengo vínculos. Eso ayuda a que los padres, los hermanos, los abuelos cada vez sean mucho más cercanos. Resulta que esos son los 9 hábitos. ¿Cuántos de estos practicas habitualmente? ¿Cuántos te faltan por desarrollar?
Son 9 que cuando vas ejercitándolos en el día a día, ya vas entendiendo como tal la trascendencia. Mucho de lo que trabajamos aquí tiene que ver exclusivamente con las distintas tareas que ponemos a nivel terapéutico, porque cuando lo practicas y lo haces a nivel de conciencia y sabes que eso te da años y calidad de vida, pues eso te ayuda a disfrutar con mucho más éxito la vida y todo lo que está alrededor de ella. Disfrutar el día, disfrutar las personas y tener la posibilidad de escribir con lujo de detalles tu propia historia. Protagonista de tu historia, de tu salud física y de tu salud mental. Si este video fue de utilidad, por favor coméntanos qué te pareció y a su vez lo puedes compartir con personas que quisieran saber también esta información. Yo los quiero mucho. Un abrazo, cuídense bastante. ¡Chao!